Ahora sí les damos la bienvenida a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín y juntos llevamos recorriendo América ya casi más de 4 años. Más de 4 años. Nos encontramos en este momento en Canadá. Creo que es ya la tercera vez que entramos a Canadá. Hoy vamos a empezar a recorrer una ruta que no hemos recorrido todavía, que es la Cassiar. Una ruta un poquito inhóspita que va desde, donde estamos nosotros ahora, que es Watson Lake, hasta Vancouver. Todo como por adentro en vez de ir por la Alaska Highway, que es la que hicimos para venir hasta acá. Nos esperan unos cuantos días de aventura, creo yo. Sí, hoy como primer día de ruta vamos a ir de Watson Lake hasta Boya Lake. Es 1 hora y media más o menos de viaje. Nos han recomendado mucho visitar el Boya Lake, así que esperemos que nos toque un día lindo mañana. Hoy ya van a ser las 6 de la tarde, así que la idea es llegar hoy para pasar la noche y mañana tener todo el día en el lago. Sí, así que vamos arrancando un nuevo día de viaje por América. Ahí dice DC Lake, Stewart para la izquierda, esa ya es la Cassiar. Está matando el sol de frente. Ahí, West. Se pasaron los chicos. Oh. Bueno, tengo que volver. Vamos a hacer la ruta con los chicos de Bahía seguramente. Ay, mirá qué paz, Mar. Ay, no nos dan sol en la cara. Qué lindo. Acá dice, mira, Welcome, Junction 37. 37 es el número de la ruta. Y con el sol que está cayendo por allá atrás, les quiero mostrar el mapa de la ruta que vamos a hacer ahora. Ahí estamos nosotros, que es la división. Venimos de aquel lado, Watson Lake. Whitehorse está para allá, donde estuvimos hace un par de días. Y esta es la ruta. Hoy vamos a ir hasta ahí, Boya Lake Park. Y en el resto de los días vamos a ir bajando. Miren, está lleno de puntitos. Hay muchas paradas, no sé si vamos a poder hacer todos, pero la idea es sí o sí llegar acá. Messiadin Junction, porque acá vamos a ver si podemos desviarnos. Ya les vamos a contar para qué. No les quiero spoilear nada, algo se habrán spoileado ya con el cartel, pero bueno, a hacer ruta. Se nota que esta ruta es una ruta interna, mucho menos transitada, menos trabajada que la ruta que veníamos haciendo, que la Alaska Highway. Las banquinas son angostas, hay vegetación muy cerca de la ruta. Paisajísticamente viene muy linda y hay muchos laguitos alrededor. Y ahora aparecieron atrás unas montañas, unas lindas montañas imponentes que seguramente vamos a cruzar en unos días. Así que así arrancó por ahora la Cassiar. Tenía las manos afuera para grabar con el celu y ¡ay Dios! Está congelado el aire. Recién había un cartel que decía que desde el 1 de octubre hay que empezar a usar obligatoriamente ruedas de invierno, que son las M+S, que son las que tenemos nosotros. Que las pusimos sin saber que eran M+S, es como que era la opción que había. Sí, y ya estamos en 29 de septiembre, así que en realidad estamos ahí como al límite. Creo que en unas semanitas pocas ya va a empezar a nevar, así que estamos huyendo hacia el sur. Recién paramos en la ruta porque Ale nos dijo que vio un oso. Pero acá tenemos la entrada al Boya Lake. Vamos a ver si acá podemos llegar al camping. Ayer llegamos por la tarde-noche, como vieron, al lago Bow. Boya. Boya es este lago, ¿no? Bow dije. Dije Bow y me quedé pensando, digo, ¿Bow? ¿Boya? ¿Cómo era? Y hoy nos despertamos en el paraíso. Ahora les voy a mostrar un poquito. Me está dando el solcito, el día estuvo hermoso. Estamos rodeados de naturaleza, de árboles, de vegetación. Se escuchan las aves. Y estamos en el camping que tiene este lago, lleno de parcelas como esta, todas con vista al lago. Sale $20 la noche para estar acá. Y en el camping hay tachos, hay
por allá baños. Cada parcela tiene su fogonero. Y miren, vistas al lago Boya. Hoy estuvo todo el día así, tranquilo. Casi todas las parcelas tienen bajada. Hizo un poquito de frío, pero bien, no nada grave. De noche la temperatura debe haber estado en unos menos 4 grados más o menos, así que hay que abrigarse, usar un poquito la calefacción. Y miren, por ahí hay otras parcelas. El agua es súper turquesa y transparente. Miren, por allá se ve todo el lago espejado. Ahora se calmó el viento, así que se ve hermoso. Miren qué hermoso lugar. Muy lindo. Y por acá encontramos un zorrito, Luz. Sí. Una Little Fox. Ahí pasamos la noche, están las 2 camionetas estacionadas. Candy se mete al agua, no tiene drama ella. Muy bien, bebé. Son más o menos las 4:30 de la tarde. Y bueno, nada, estoy muy enamorado de este lugar. Nos habían dicho que era lindo el lago y no nos mintieron nada, es una belleza. Miren cómo se ve el fondo. Es totalmente transparente y por la profundidad uno lo ve más o menos turquesa, pero en realidad siempre es turquesa. Ahora no le está ni dando el sol y se ve así. Miren qué paz. Ahora voy a aprovechar para hacer algunas tomas con el dron porque creo que esto desde arriba se tiene que ver impresionante con estos colores. Estoy muy contento de estar en Canadá. Canadá siempre tiene estos lagos hermosos. Es el país con más lagos del mundo. Miren cómo se empieza a ver ahí el turquesa donde le da el sol. ¿Vieron cómo cambia? Acá se ve otra parte del lago. ¡Wow! Es increíble. Ahí ya hay como, no sé, medio metro de profundidad y se ve todo. Hay unos patos allá en el medio. Para donde gire la cámara es una belleza. Además, cuando sale el solcito, levanta la temperatura y está más lindo para estar afuera. Voy a levantar el dron para mostrarles esta belleza del lago desde arriba. Acabo de bajar el dron. ¡Wow! ¿Cómo se ve este lago desde arriba? ¡Qué cosa de locos! Nos decía Ale que está pronosticado noche de auroras, así que vamos a ir a juntar leña para poder hacer un fueguito, porque a la noche hace mucho frío, y poder disfrutar de las auroras si es que tenemos la suerte de que no se nuble, porque donde hay media nubosidad ya las auroras no se ven. Estamos buscando leña, vamos a ir a caminar un poquito por el alrededor del lago a ver si vemos algo y a seguir disfrutando de este lugar tan espectacular. Encima hasta ahora se calmó y está súper despejado. Hoy en la mañana había vientito y todo, ahora es un espejo. Así que bueno, nos vamos a caminar un ratito con amigos. En este camping hay 44 lugares para dormir. Este es de carpa, pero que de carpa hay 2 nada más. Acá tienen para guardar la comida porque hay osos en la zona. Allá hay una salamandra, de hecho. Miren, todos los lugares rodeados de naturaleza y con el lago al lado.
Y esta era la bahía que hoy traje el dron, que se veía súper turquesa, como que es poco profunda. Creo que uno de los campings más lindos en los que hemos estado. Miren para allá la bahía. Está hermoso, Belu, ¿eh? Está muy precioso el camping y ahora estamos en ya temporada baja, así que hay muy poquita gente. Creo que acá había para alquilar unas canoas. Pero ya no estamos en temporada. No, ya no hay temporada. Vinimos para pasar el día y a lo sumo una noche y está tan lindo que no sé cómo nos van a sacar de acá. No, está muy, muy precioso. Miren, por allá todavía sigue dando el sol. Hay un pajarito ahí que hace un ruido que te asusta y pareciera un oso. Allá arriba. Ay, qué lindo pajarito, Mar. ¿Viste? Miren acá, otra parte con mesas, fogoneros, más mesitas. Ah, encima estos colores del otoño, miren esto. Espectacular es poco. Miren, las hojas. Qué cosa hermosa un otoño en Canadá. Equivalente a un otoño en la Patagonia. Miren acá los banquitos. Parecen hongos. Ya la primera vez que vinimos a Canadá me fui enamorado de esta. Parece que va a superarlo todavía. Miren, juego para amacar niños. Todo esto gratis. O sea, si querés quedarte a dormir pagas el camping, si no venís por el día. Allá hay algún motorhome que bajó un bote con motor. Acá dice You are in Bear Country. Bueno, explican cómo evitarlos y demás. Por allá hay más motorhomes. Creo que en total debe haber 10, 12 motorhomes de 50 lugares disponibles. Está bastante vacío. En temporada, para poder venir a este camping, tenés que reservar con mucha anticipación por lo lindo y lo solicitado que es. Como ahora ya estamos fuera de temporada, el agua está fría, eso es lo malo. Lo bueno es que no hay que reservar y podés venir a usarlo tranquilo. Este es el que bajó el bote con motor. Miren lo que es, un micro que tira una camioneta. Está reinstalado este. Hay gente que debe venir por muchos días. Y la frutilla del postre de este lugar sería ver auroras. Ese sería el listo, ya no podemos pedir más nada. Recién nos dimos cuenta que estos dos lugares que hay acá son para las carpas. Entonces vos ponés la carpa, tenés el fogonero en el medio y por allá vas a comer, tenés la salamandra para comer con la calefacción y para guardar la comida lejos de la carpa. El que busca, encuentra, ¿no, Juanes? Sí. Estábamos allá y dijimos, vamos a hacer un poquito de sendero, a ver si vemos al oso que vimos ayer de la ruta. Caminábamos, subimos un poco y lo cruzamos recién. Pero bueno, estaba cruzando la ruta, justo pasó un auto y se escondió. Vimos recién también que había caca por acá de oso. Un oso negro, bastante grandecito. Estamos acá viendo si aparece. Pasó como por este lugar. Pero bueno, es increíble, un animal tan grande se mete y ya lo perdés entre los árboles, no lo ves. Pero bueno, vale, Una linda experiencia. El que busca encuentra, ¿no? Espectacular verlo, realmente tranquilo él, ¿viste? Nos miró, se quedó quieto, Las chicas nos abandonaron, nos vinimos nosotros. pero fuimos valientes y lo encontramos. ¿Viste? Son las 9 de la noche, íbamos a prender el fuego y antes de prenderlo dijimos, vamos a ver el cielo. Verde, estaba increíble. Por primera vez vimos auroras de 3 colores, amarilla, verde y rosa. Creo que de los cielos más increíbles que hemos visto. Y en estos lugares es como que la naturaleza es exuberante. Hoy vimos un oso. Ves, bueno, el lago espejado todo el día. A la noche ves auroras. ¿Qué más le podés pedir a la vida y a un lugar? Ahora les voy a dejar el videito que hicimos, que se veía cómo se movían. Parece que alguien estuviera dibujando en el cielo. Es, no sé, de otro planeta. Así que, como ahora se apagaron un poquito, vamos a aprovechar para ir a prender el fueguito porque hace un frío que no se los puedo explicar. Recién decíamos, ¿quién se hubiera imaginado que íbamos a estar haciendo unas hamburguesas a la parrilla? Miren, por acá tenemos unas papitas y por ahí arriba tenemos bailando las auroras. ¡Wow! ¿Quién hubiera imaginado semejante show? Papita rústica, hamburguesa, un provecho para todos. Y auroras. Es tan fuerte como están las auroras que se ve sin
cámara, sin nada. Así nomás. Es impresionante, además cómo bailan, cómo se mueven. Recién parecía que dibujó un águila arriba nuestro. Y acá tenemos el fueguito, miren, las auroras al lado y el fueguito. Buenos días, gente, ¿cómo andan? Ayer al final nos quedamos en este lago todo el día, no grabamos, pero bueno, les cuento, estuvimos caminando un poquito por el lago, trabajamos, aprovechamos para relajarnos un poquito. A la noche hicimos fueguito y volvimos a ver las auroras, les voy a ir dejando algunas imágenes arriba. La verdad que fue muy distinto a la otra noche, las auroras es como que estaban diferentes, aparecieron de otro lado, todo muy lindo, es una experiencia muy diferente. Y estamos teniendo un poquito de problemas de baterías porque como estamos muy al norte, el sol es como que no llega a levantar mucho. Siempre está como a esa altura, no se llega a levantar hasta acá. Entonces no carga mucho. Creo que lo máximo que ha detectado el panel fueron 150 watts de 500 que tenemos. Así que las baterías se van descargando con los días y estamos contentos de que ahora tenemos el aparatito para poder cargarla mientras manejamos. Entonces ahora, bueno, mientras manejamos un ratito se va cargando la batería. Así que con eso se imaginarán que después de 2 noches en este lugar hermoso, creo que uno de los campings más lindos en los que hemos estado, vamos a volver a la ruta rumbo al sur. Vamos a ir a otro lugar a dormir, más o menos son unas 3 horitas, 300 kilómetros. Y bueno, a seguir conociendo British Columbia. Parece que estos días que estuvimos en el Goya ha nevado en las montañas, porque miren ahí arriba. Están todas las cumbres blancas. De hecho se nota que los árboles amarillos ya casi no tienen hojas, como que ya les está pasando el otoño por encima. Tenemos 230 kilómetros hacia el sur y eso me gusta porque tenemos que empezar a escapar de las nevadas y del frío. Ahora estamos pasando el Dizzy Lake. Es uno de los lagos más grandes que hay en esta ruta. Es inmenso. Como 40 kilómetros de largo tiene porque termina justo en la localidad o pueblito de Dizzy Lake. Qué bonito, ¿eh? Está muy, muy lindo el lago. Acá todavía los árboles están un poquito más amarillos. Sí, se nota mucho la diferencia de la primera vez que estuvimos en Canadá, que era verano, y estaba todo súper florecido, era todo verde, todos colores. Y ahora quedaron algunos árboles verdes y otros ya amarillos, rojizos, y algunos que ya están quedando sin hojas directamente. De hecho había muchos más animales en la ruta, había muchos osos comiendo las flores y demás, y ahora como ya no hay flores, no estamos viendo osos, y eso que esta ruta es conocida por tener muchos osos. Tuvimos la suerte de estar en Canadá en 2 temporadas totalmente diferentes. Hicimos una parada en Dizzy Lake. La idea era cargar un poco de combustible, pero estaba súper caro. Estaba lo mismo que pagamos en la Dempster Highway llegando al Ártico. No, extremadamente caro. $2.10. Venimos pagando unos 60. Y acá 300 kilómetros en la próxima parada hay combustible a 1.70. Sí, por la duda igual tenemos combustible y tenemos un bidón, así que... Llegaríamos bien al próximo punto. Sí, sobrados, al menos por la autonomía que marca la camioneta que le suele pegar, estamos re bien, así que vamos a seguir así. Acá hay unos hoteles, hay como un poco de servicios, hay un pueblo chiquito y no hay mucho en esta ruta, así que no es poco. No. Vamos a seguir camino, nos queda 1 hora de ruta, 92 kilómetros. Vamos a ir hasta otro punto que es un lago y ahí vamos a pasar la noche. Sí, así que bueno, a seguir ruta por la Cassier.
Hay algo en la ruta, ¿qué es eso, Vero? Un porcoespín. Porcoespín, Mar. Uy, hacerle señas al auto que viene enfrente. Ya le hice. Mirá cómo se erizó todo, pobrecito. Ay, qué hermoso. En el de Nali habíamos visto uno también. El de adelante parece que no tiene muchas ganas de frenar. ¡Epa! ¡Caribú! Estamos como en un paso de montaña, así que la ruta es alta. ¡Qué lindo! Flaquito el caribú. Sí. Nos pegamos un susto igual porque veníamos manejando y salía de golpe a la ruta. Ay, me mata el sol, Mar. Bueno, anotamos caribú, Belu. Anotamos el caribú. Veníamos diciendo justo, no vemos nada. Y apareció el porcoespín, el caribú. Se está poniendo buena la ruta y quedan 60 kilómetros todavía para llegar. Apareció una montaña tremenda al final de la ruta. Toda nevada además. ¡Wow! Viene bonita esta ruta, me gusta. Recibimos otro porcoespín. Seguimos con lindos árboles, con colores otoñales. Me gusta el otoño en Canadá. Después de unos 200 y piquito de kilómetros llegamos a un laguito, son más o menos 6:30 de la tarde, ya en una hora va a estar oscureciendo. Hoy no creo que haya auroras porque está anunciado lluvia, así que no creo que veamos auroras, pero bueno, el lugar en el que estacionamos sí es muy lindo, miren la blanquita. Bueno, atrás hay un bus enorme, pero miren qué bonito. Me voy a acercar más para mostrarles, pero es un lago grande. Tiene muchas montañas atrás, algunas están nevadas. Miren qué hermosura de lugar. Lo que me gusta de Canadá es que tiene un montón de lugares así. Este es gratis, es un picnic area y se puede dormir. Miren qué hermoso, re transparente el agua. Allá atrás las montañas un poquito nevadas. También tenemos al lado una mesita. Hace un frío bárbaro, así que ya prendimos la calefacción. Vamos a descansar un ratito en este nuevo patio que tenemos hoy. Ayer nos quedamos todo el día trabajando, al final no salimos a la ruta y hasta llegó a nevar en las montañas que están ahí enfrente. Todo eso arriba estaba blanco, con el transcurso del día se fue yendo la nieve. Ayer a la noche no nevó y hoy miren lo que es el lago. Un espejo, además, el nivel de transparencia que manejan los lagos de Canadá. Se ve todo el fondo, además de que están espejadas las montañas. Este laguito nos trató muy bien, nos dejó trabajar, pudimos ponernos un poquito al día. Como estamos con los chicos de Bahía, compartimos a la noche. Ayer fuimos a comer pizza, jugamos al Uno. Nada, la verdad que nos divertimos. Y hoy me llegó un mail muy copado que quería contarles de Starlink, que es lo que nosotros usamos para estar conectados en estos lugares, en los más inhóspitos en realidad. El Starlink es un servicio de antena satelital. Se los voy a mostrar, miren, nosotros lo tenemos puesto acá en el parabrisas y lo que permite es que uno pueda tener conexión en cualquier lado, desde los lugares más alejados hasta incluso en las ciudades si querés conectarte. Si bien ustedes saben que nosotros también usamos Solafly para estar conectados en las ciudades y demás, hay partes que son muy inhóspitas y no hay antenas de ninguna compañía de celular, así que no funciona Solafly. Y ahí es donde el Starlink nos salva la vida. Y el mail que me llegó, que me puso contento, es porque tiene un beneficio para ustedes y para nosotros. Es que les voy a dejar acá un QR y también un código en la descripción. Si ustedes usan ese enlace para contratar Starlink, van a tener un mes gratis y nos van a dar también a nosotros un mes gratis. Así que me parece que está muy bueno, es un win-win y Starlink es el servicio número 1 para viajeros.
Nosotros tenemos la antena chiquita que permite tener conexión, gasta muy poquito porque no tiene buscadores de señal, donde vos la ponés funciona. Y el plan que usamos es el itinerante ilimitado, que más o menos sale unos $100 por mes y tenés conexión ilimitada para los dispositivos que quieras con tu antena. Nosotros creemos que el Starlink y Olafly se complementan súper bien porque el Olafly funciona muy bien en ciudades, no hay que estar conectando antenas ni nada. Y además de que tenés muy buena cobertura, por ejemplo, si estás caminando en una ciudad o, bueno, estás, qué sé yo, en cualquier lado en una ciudad, Olafly funciona perfecto. Y el Starlink, donde no hay lugares que tengan señal, funciona también muy bien. Así que tener los dos es perfecto para viajar, al menos para nosotros. Y hoy sí llegó el momento de salir a la ruta, pero miren lo que es este lío. Tenemos que ordenar todo antes de poder salir. De hecho, hasta pusimos acá el panel flexible para que cargue el Bluetooth. Yo no sé ni cómo hacemos, pero cuando paramos más de un día en un lugar ya desordenamos toda la camioneta. Está bien por ahí porque el espacio es chico y bueno, encima de que hace frío, tenemos acá las camperas. No les mostré, pero pusimos la patente del Ártico que compramos el otro día. Pusimos también este osito canadiense que compramos. Así que bueno, Blanquita está quedando linda, pero para poder salir a la ruta hay que ordenar porque así no se puede salir a ningún lado. Estamos ya preparando el agua para el mate. Miren qué diferencia. Así quedó Blanquita para salir a la ruta. Así da gusto. Como verán, no es que uno dice salimos y salimos automáticamente, ¿no? Hay que ordenar un montón de cosas para poder salir a la ruta. Hoy tardamos como 1 hora entre que nos bañamos y ordenamos. Sí, así que bueno. Nada, la verdad que este lugar, como les mostrábamos antes, fue muy lindo. Y con respecto a lo que les decía antes del Starlink, si tienen algún conocido que esté por salir de viaje o alguien, compártanles el código que van a tener un descuento. Y a nosotros también nos sirve para seguir conectados mientras viajamos. El plan de hoy es más o menos hacer unas 2 o 3 horas de ruta. Vamos a aprovechar que el día está precioso, que no hay ni una nube en el cielo, un sol radiante. El día más lindo de las últimas semanas, lejos. Volvimos a usar remera después de mucho tiempo. Sí, así que bueno, a esa ruta. Este de acá adelante es el Kinaskan Lake, es otro de los lagos grandes que hay acá en la ruta 37 y tiene todas las montañas de atrás nevadas. La ruta es súper desolada, cruzamos 3 o 4 autos nada más, muy poco tránsito, pero unos paisajes bien bonitos. Estamos haciendo una bajada impresionante, 10% de pendiente, creo que es de las más empinadas que hemos hecho en bajada, por lo menos desde que ponen los porcentajes, no sé antes. En Centroamérica seguramente hemos hecho peores, pero ¿cómo baja? Ay, no termina más. No, había un cartel arriba que decía que un espacio para que los camiones paren y revisen los frenos, los ajusten. En invierno imagino que acá necesitas cadenas sí o sí para hacer esta bajada o subida. Claro, baja al nivel del río, mirá. La pucha. Impresionante lo que baja. Decía que hay que bajar con cambio. Uf, ya estamos llegando al final, menos mal. ¡Qué larga! Se me taparon hasta los oídos. Sí, sí, fue terrible. Mirá el río al lado, qué lindo. Bueno, tremendo.
queda bastante larguito de ruta, el Starlink viaja ahí, en realidad viaja siempre ahí adelante, lo vamos cambiando de un lado a otro, porque así tenemos señal mientras vamos manejando también. Ahora está conectado a la casa, pero a veces va conectado al Bluetooth, al banco de baterías, y si no también hay un cable que nosotros no tenemos, pero que se conecta al encendedor del vehículo para darle electricidad. Y bueno, yo venía planificando algunas cosas con el celu, buscando en internet, pero está bueno porque es bastante constante la señal acá. Hasta mismo nosotros subimos los videos de YouTube, todo, y en poquito, media hora, una hora ya está subido el video, es muy bueno. Y miren ahora cómo está haciendo esta ruta, que es increíblemente bella. Uy, justo se me tapó el río que va al lado. Ahí va. Recién había una camioneta parada, es la época de caza acá, hay mucha gente cazando. De hecho, ayer en el laguito vino uno con un bote, con todo el equipo de caza. Pero bueno, todavía estamos a 120 kilómetros de Mesiadín. Pinchamos una rueda. El tema es que no hay nada de banquina. Espera que me fijo a ver algún... ¿Ya estamos muy en llanta? Sí, sí, pinchamos. No te pongas muy ahí, Mar, que está Sí, la sí, banquina. no puedo... Espera que me voy a fijar si hay algún punto adelante para poder parar. No, nos van a llevar puestos acá. Quiero mirar aunque sea. Tené cuidado. Ay, Dios. Nos quedan 40 kilómetros de ruta todavía. Mar, ¿Qué? ¿podemos avanzar 6 kilómetros? No, no. Hay que inflarla, no podemos hacer 6 kilómetros así. ¿Sabes qué? Me parece que es la válvula, Belu. Ah, Es una por ahí ni siquiera se pinchó, pero la inflo y vamos. bueno. No, así no podemos, la rompemos toda. Antes de salir de Whitehorse, notamos que esa rueda estaba más bajita que el resto. Le inflamos, pero después quedó bien. Ahí viene un auto. Voy a bajar a poner el triángulo por las dudas. Hi. I have a problem with the tire. Hi. Yes. What is spare? To change? No, el spray, Yes. Mar, para inflarla. Eh? El spray para inflarla, capaz. Ah, I have. I think I'm right. Yeah. Thank you very much. Thank you. Paró una camioneta a ver si necesitábamos ayuda, pero Martu lo que está haciendo es inflarla un poco para poder ir 6 kilómetros más adelante, que hay un costado de la ruta, a ver si ahí podemos hacer algo más. El tema es que si es la válvula, que es donde pinchás para que infle, no lo podemos arreglar nosotros ahora. Le puse a Martu ahí el chaleco para que se vea, y acá tenemos los triángulos. Yes, it's okay. No problem, thank you. Los pocos autos que pasan preguntan, pero bueno, la idea es inflarlo un poquito para poder llegar nomás. Voy a armar esto. Vamos a intentar ponerle este sellador que justo lo teníamos a mano, que se lo prestamos el otro día a los chicos de Bahía. Es un sellador que dice para agua, gas y aire, para las tuberías. Así que vamos a ponerle un poquito a la válvula a ver si con eso tiramos. Pierde el aire por ahí, por la válvula, como que se abrió. Tenemos un sellador. Caliente. Vamos a ponerle a ver si zafa. Creo que no llego a meterle el dedo. Vamos a seguir un poquito. Yo vi un lugarcito acá a 6 kilómetros que está marcado como para dormir, así que tiene que haber algún lugar para tirarse al costado. Es muy peligroso donde paramos porque tuvimos que parar en el medio de la ruta y pasan camiones, todo, y nos van a llevar puestos. Así que como que se rajó la válvula negrita, donde uno le pone aire, se rajó la parte de goma. Recién le tratamos de poner ese sellador, parece que ese sellador necesita que esté quieto un rato. Claro, Entonces para era- sellar. Claro, le poníamos y veíamos como el aire salía por el costado. No, si no le mandamos ahora, la cambiamos, le ponemos el auxilio y después la arreglamos tranquilos. Encima justo esta ruta no tiene ni banquina, no hay nada, es un peligro en ese sentido. No llegamos al área porque la rueda ya no nos da más. Ahí está yendo Marto a poner ahí. Quedamos encima ahora en una curva peor que antes. En el medio. No, pero se lo van a llevar puesto, me parece, ¿no? No queremos romper la rueda que está relativamente nueva. Apagá la camioneta, fui a poner allá y... ¿Por acá? Hay que levantar a Blanquita.
meterle. Te traigo el cricket. Sí, dale, por favor. Cricket acá abajo. Pero ojo acá, Marco. Sí, está horrible la rueda. Está horrible la rueda así. No, no puedo ser yo. Voy a poner este. Ahí viene un auto atrás. Espero que vea la señal. ¿Ven? Ahí estamos. Ahí quedó el otro triángulo. Voy a ver aquel. Hacerle señas al que viene a abrir los brazos y hacerle para abajo, que baje la velocidad. Entre todo esto, encima empezó a sonar ahora la alarma de la garrafa de gas. No sabemos por qué. Si nunca había sonado hasta ahora. No, cerré la garrafa igual porque ahora no nos podemos poner a ver nada, así que Tiene el auxilio en un lugar muy cómodo. estoy muy preocupado ¿Qué es ahí? por el lugar, ¿viste? Estamos en el medio de la ruta. Así que lo pusimos lejos y ahora a cada auto que viene le hacemos señas para que baje la velocidad, pero hay que hacerlo rápido. Bueno, vamos a estrenar el auxilio que habíamos comprado en Honduras cuando se rompió la rueda anterior. La mugre tiene. Me parece que de este lado también rompimos. Ah, no, del otro lado era. La que habíamos roto en Honduras, Sí. ¿te acordás? Sí, sí, sí. Nueva está, sin estrenar, pero así de sucia por la Dempster, ¿no? Y de abajo no la pudimos limpiar, ¿no? Vamos a ponerla acá. Pasame ese taco, por fin. Acá tenemos los taquitos. Así no hay que levantar tanto el cricket. ¿Querés el otro taco? No. Ahora estoy escuchando alguno que viene de allá. Sí. Así que voy a ir a chusmear porque los que trabajan por esta zona vienen muy rápido. Y los que viven también. Voy por el costadito. Ya si ven el triángulo y me ven a mí con esto, saben que algo hay. Lo bueno es que hay muchos que piensan que estoy trabajando y paro el tráfico. Así que frenan en el triángulo y hasta que yo no le hago señas no avanzan. Pero hay que hacerle señas para que frenen. ¡Vamos, Martu! ¿Es pesada, Blanquita? Sí, pero vos podés. Esperemos que no se haya roto la rueda nada más. Ay, sí, por favor. Que es nuevita. Estas las cambiamos en Denver hace ¿cuánto, Mar? ¿10.000 kilómetros? Sí, casi, sí, 15.000. Encima quisimos seguir un poquito más, pero ya estaba empezando a hacer ruido y se nos iba a partir. Voy a hacer señas al otro auto que escucho. Ahora sí me toca dirigir el tráfico porque se puso congestionada la situación. Ay, mi triangulito que en el medio de todos. El triangulito voló, obviamente, porque pasó un camión. Ah, ok. Me pidió perdón por pasarle arriba al triangulito. Acá la gente no mira nada. Bueno, un triangulito menos. Ahí atrás pararon. Atrás de Blanquita, el señor. Uno, el que no rompió el triangulito, paró. Y el otro, bueno. Adiós, triangulito. Acá está el triangulito. En pedacitos. Vamos a ver si lo podemos más o menos parar. Porque van a seguir viniendo autos. Lo pude armar más o menos. Está roto, pero bueno, está. Lo vamos a dejar acá. Da vuelta, triangulito. Quédate, por favor, parado. Creo que ya cambió la rueda. Ya lo logró. Ese es el camionero que se quedó ayudando a Martu. Ya está. Pudimos cambiarlo aunque sea. No quedó nada, ¿no? No, creo que no. Listo. Ay, se lo agitado que estoy. Te puede contratar la Fórmula 1, Marcia. No miré en cuánto la cambié, pero nada, literal, 10 minutos como mucho. Pusimos el auxilio acá, porque si me pongo a meterlo en el Maracate ahora, nos van a llevar puestos, así que vamos que sea hasta el rest area. Y ya. Mi mano, hoy me bañé. Encima la camioneta tiene un error, no sé qué le pasa. Bueno, para todos juntos no podemos, da una cosa a la vez. Llegamos a un espacio. La página que estaba marcado. Bueno, amigos, nos vamos a ver, me parece, en el video que viene. Nosotros nos vamos a poner a arreglar esta situación. Si quieren ver cómo siguen, suscríbanse Y bueno, será hasta el próximo capítulo. y deseennos suerte.